Amadísimos hermanos y hermanas, estamos celebrando la fiesta del bautismo del Señor, con la cual ha concluido el tiempo de la Navidad y comienza el tiempo ordinario. Continúa el ciclo de las manifestaciones del Señor. Lo hemos contemplado manifestándosenos en el portal de Belén como un Dios niño, frágil, débil, indefenso, sencillo, humilde. Un Dios como nosotros, exactamente igual a nosotros, en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Hemos contemplado cómo, guiados por el anuncio de los ángeles, los pastores van y encuentran al niño con su madre y San José, aquel de quien los mismos ángeles han proclamado gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Es el Dios de las alturas, pero que lo encuentran en la tierra, ha bajado en la humildad y en la sencillez extrema, al punto de no haber encontrado lugar para él en la posada. Y hasta ahí llegan los pastores a venerarle. También hemos contemplado cómo la estrella de Belén va guiando a los magos de Oriente hasta conducirlos a aquel al que le ofrecen oro, incienso y mirra. Oro para el rey, incienso para Dios y mirra para el hombre. Y encuentran a un Dios semejante a nosotros. Un Dios niño, un Dios pobre, un Dios sencillo, un Dios humilde. San Pablo a los Filipenses nos lo dice muy bien cuando afirma: no hizo alarde de su categoría divina, sino que se anonadó, haciéndose como nosotros, menos en el pecado. Un anonadamiento total, un Dios que se despoja y se nos revela, se nos manifiesta, así, tan sencillo y tan cercano a cualquiera de nosotros. Y hoy, nuevamente, este Dios que pareciera insistir en quién es Él, que pareciera insistirnos en
qué consiste su grandeza, su divinidad, su altura, su poder, después de haber pasado 30 años en el silencio y en el anonimato del hogar de Nazaret, de la carpintería de José, creciendo y aprendiendo al lado de María, su madre. Inicia su ministerio público y lo hace haciendo fila con los pecadores. Haciendo fila entre los pecadores. Él que no cometió pecado, carga sobre sus espaldas todos nuestros pecados. Hace fila entre los pecadores confundiéndose, por decirlo de esa manera, entre nosotros. Y hace fila sin buscar los primeros lugares. Hace fila sin desalojar a nadie. No. Muy al contrario, hace fila colocándose en el lugar donde le corresponde, donde le toca. Sin más ni más. Un Dios que hace fila esperando su turno para ser bautizado, es decir, sumergido en las aguas en las que eran sumergidos los pecadores arrepentidos. Un Dios entonces humilde que se hace cercano radicalmente a nosotros, en una humildad extrema, en una humildad extrema. Sin embargo, también nos enseña el Señor con su bautismo en el Jordán, cuando es sumergido en las aguas en las que son bautizados los pecadores, que son las aguas de la humildad, del abajamiento, de la kenosis, de la sencillez, que este es el camino de la glorificación. Nos enseña que para el creyente no existe otra manera de ser glorificado. Y es ahí cuando los cielos se abren y viene esa maravillosa revelación. El Espíritu Santo desciende sobre él y la voz del Padre se escucha. Tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Este camino de humildad, de sencillez, que es para nosotros el único que conocemos para la glorificación, nos recuerda y nos vincula precisamente a esta humildad del pesebre, donde Dios no quiso seguir en lo escondido del cielo, sino que trasladó el cielo a la tierra. Un Dios que de las alturas ha querido bajar lo más bajo que ha podido, en la pobreza, en la humildad. Esta escena del Señor haciendo fila entre los pecadores para ser bautizado por Juan, cuando en realidad no necesitaba ese bautismo,
también nos recuerda y nos vincula al momento en que Él en la última cena se despoja de sus vestiduras y comienza a tomar el papel de los esclavos de aquel tiempo. El papel de los esclavos, sin literatura artística o poética que nos quiera deformar el gesto radical de humildad del Señor, cuando comienza a lavarles los pies a sus discípulos, diciéndoles: si yo, que soy el Señor y el Maestro, hago esto con ustedes, cuánto más tendrían que hacerlo ustedes unos con otros. El bautismo del Señor en el Jordán también nos recuerda y nos vincula a su despojo, a su humildad igualmente radical en la cruz. Cuando escuchas: si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Salva a otros y no se puede salvar a sí mismo. Baja de la cruz y creeremos en ti. Ese es el camino fácil que ofrece siempre el mundo. Esas son las luces de colores que ofrece el mundo para demostrar fuerza y poder. Y esa es la tentación del demonio al Señor para demostrar que Él es Dios. El camino fácil es el camino del mundo, es la propuesta del mundo. El camino fácil para la gloria humana, para el poder humano. Y Cristo pudo haberlo hecho, pudo haber bajado de la cruz y pudo haber dejado atónito a toda la humanidad, a todos nosotros. Podríamos seguramente ser todavía más los creyentes, y los que ya creemos podríamos seguramente creer más de lo que creemos en Él, si hubiera hecho semejante prodigio de bajar de la cruz. Pero era el camino fácil, que no es el camino de Dios, no es el camino del Evangelio, porque Cristo quiso asumir toda nuestra realidad humana. Y dice San Agustín: la asumió toda para redimirla toda. Y quiso entonces también conocer la muerte, y una muerte de humildad, de abajamiento, de despojo, una muerte en la que solo los ojos de María Santísima, más que los de las mujeres que estaban acompañándolo y del discípulo amado que estaban al pie de la cruz, solo los de ella pudieron penetrar y contemplar en aquel crucificado que aparentemente ante el mundo era un fracasado, al Hijo del Dios vivo. Solo ella pudo haber entrado en el misterio de la divinidad crucificada. Solo ella, llegando al umbral, a la cumbre del camino de su fe, con su Hijo en la cruz, pudo haber contemplado en el silencio y el dolor de su corazón que el Hijo de sus entrañas era realmente el Hijo del Dios vivo. Este es el camino, hermanos, de nuestra renovación bautismal. Este es el camino de nuestra renovación personal, de nuestra conversión, de nuestra transformación. Este es el camino que hoy el Señor nos enseña para que
nuestra vida sea nueva, para que cambiemos nuestra vida, cambiemos, transformemos nuestra vida, para que los matrimonios se renueven, se salven de la perdición, de la ruptura en la que muchos podrían estar al borde de vivirla. El camino de la humildad es el camino para que la familia también encuentre renovación, novedad del Evangelio, la novedad del Evangelio, la fuerza, el poder del bautismo que un día nos hizo hijos del Padre. Este camino de humildad es el que nos permitirá renovar nuestras comunidades. Es el que nos permite, nos da la posibilidad de poder renovar nuestra sociedad. El camino de la humildad, que a todos nos cuesta, para reconocer que ninguno de nosotros es dueño de toda la verdad. El camino de la humildad que a todos nos cuesta para reconocer que el otro, que es el esposo, la esposa, el hijo, el padre, la madre, el hermano, el otro miembro de la comunidad, el otro miembro de la sociedad, también tiene parte en la verdad. El camino de la humildad, que es darle espacio a la palabra del otro, darle lugar a la expresión del otro, poder hacer silencio un momento yo para poder escuchar al otro, para poder escuchar a los demás que tienen algo de verdad que decirme. El camino de la humildad que entonces nos puede permitir, nos permite encontrar juntos esta verdad en la que finalmente caminaremos, en la que finalmente podemos caminar. El camino de la humildad que me lleva a ser sensato y reconocer que no siempre soy yo el que tengo, el que debo tener la razón, que no soy yo siempre el que tengo la razón. El camino de la humildad que me conduce a reconocer que yo pude haberme equivocado, podría equivocarme, que si me he equivocado tengo que reconocerlo con sencillez, ser capaz de pedir perdón. El camino de la humildad que nos lleva a poder inclinar un momentito el rostro para poder reconocer mis errores, nuestros errores, nuestras limitaciones, nuestras fragilidades, nuestras debilidades, nuestros defectos. Bajarnos también nosotros un momento de cualquier altura del egoísmo, de cualquier altura de la soberbia, de la prepotencia, para buscar lo más bajo que podamos. Ese camino que también el Bautista nos enseña cuando dice: no soy yo el Mesías, es Él. Es importante que yo mengue, que yo crezca para que el otro crezca. ¡Qué bello! Que en un matrimonio eso le diga el esposo a la esposa al marido, los hijos a sus padres, los padres a los hijos, los hermanos entre sí. Es momento de yo bajar un poco, de yo bajar, de crecer, para que puedas crecer vos, para que se te pueda escuchar tu voz. Porque solo cuando alguien hace silencio se puede escuchar la voz del otro. Porque si todo mundo habla al mismo tiempo, aquello no es conversación, aquello es bullicio, aquello es desorden. El camino de la humildad que permite en la comunidad también poder abajarnos de cualquier altura en la que estemos
para permitirle al otro que pueda hablar él, expresarse, ser libre. Lo mismo en nuestra sociedad. Por eso, esta fiesta del bautismo del Señor, por eso el texto del Evangelio para nosotros es esperanzador. Por eso la palabra siempre va a iluminar nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida social. Por eso para el creyente siempre habrá esperanza para cambiar, para ser mejor. En este domingo en el que celebramos el bautismo del Señor, en el que se hace presente de forma especialísima Dios trino y uno, podremos reflexionar que al inicio en el Génesis todo era confusión, pero también el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas, trayendo orden a esta creación, a este mundo dado por Dios a los hombres. En este día de manifestación de la Santísima Trinidad, podemos rogar al Padre por intercesión de su Hijo, que envía su Espíritu a nuestro país, y rogar su ayuda para Nicaragua, en la que deben de fraguarse sólidos y fundamentales cimientos. Dos de ellos son el principio de la dignidad humana y el principio de la libertad. El principio de la dignidad humana es fundamental para reconstruir un país. El respeto a la persona y a su dignidad deben ser los ejes sobre los que debe girar todo esfuerzo para que se conviertan en el fundamento de toda organización social. El hombre es imagen y semejanza de Dios. Esto significa que está dotado de una inmensa dignidad y que cuando se atropella al hombre se comete una gravísima ofensa a Dios. Entonces Cristo vuelve a recorrer el camino de la pasión y sufre los horrores de la crucifixión en el desvalido. La dignidad humana viene de Dios, de ser su Hijo. Dios, al hacerse hombre, al asumir esta carne, le confiere a todo hombre, a todo ser humano, una trascendente, elevada e inviolable dignidad. El diseño de un orden institucional que considere la dignidad humana como cimiento, como pilar, es un Estado servidor de la persona y es capaz de trabajar y transformar los problemas más sensibles de la sociedad en pro de su desarrollo y crecimiento, y con esto siendo artífice de un orden y convivencia mínima de paz social, es decir, una sociedad democrática y con justicia. La libertad es otro pilar sobre el que debe construirse Nicaragua. Es la consecuencia del respeto de la dignidad. La libertad es la medida de la dignidad y de la grandeza del hombre. Podríamos parafrasear a San Juan Pablo II y afirmar: la libertad es la medida de la dignidad y de la grandeza de los pueblos. Sin libertad no puede construirse una opción nueva de país. La libertad permite a toda sociedad crecer, conlleva un sentido de responsabilidad individual y social, porque la persona obra con conciencia,
en pro del bien propio y común. La libertad debe cultivarse por el Estado y la sociedad para alcanzar una convivencia plena y constructiva. La libertad es autodeterminación, un acto de responsabilidad y un valor que permite el orientar las acciones humanas hacia la comprensión, el respeto y la tolerancia. Permite inspirar la construcción de un modelo de sociedad abierta y democrática que aspira a la paz. Cristo, restaurador y prototipo de nuestra propia dignidad humana, que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina deformada por el primer pecado. Cristo, el Hijo amado del Padre, el que hace nuevas todas las cosas, nos ayude a todos a bajarnos y a reflexionar para bien de este pueblo y de sus futuras generaciones. Cristo, nuestra esperanza, nos ayude. Cristo, ayude a Nicaragua.